¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Corresponde al primer día de diciembre del año 2020. La última vez que se le preguntó a Fernando Simón quiénes eran los expertos que decidían si una región podía cambiar o no de fase en los tiempos aquellos de la desescalada y la polémica sobre si se estaba discriminando a Madrid, todo aquello, él respondió que no iba a dar los nombres. No voy a dar el nombre de ninguno, es un equipo de técnicos que trabajan en la Dirección General de Salud Pública, porque en todo este proceso que llevamos de varios meses, las presiones que sufre cualquier persona a la que se da el nombre por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, acaban haciendo muy difícil que puedan trabajar con la suficiente libertad. Simón asumió como propia esta decisión, la de no dar ni un nombre, y añadió este argumento que ya entonces resultó polémico. Esto de preservar a los técnicos del ministerio de la presión que dificultaría que pudieran trabajar en libertad. La presión de los medios de comunicación, de la opinión pública, como si el hecho de que esos nombres trascendieran fuera a traer consigo que sus decisiones fueran peores, ¿no? Por la presión. Bueno, el Consejo de la Transparencia, que es el organismo público que vela por esto que se llama el buen gobierno, o sea, vela porque los gobernados tengan o tengamos la información a la que tienen o tenemos derecho. El Consejo de la Transparencia ha dado 10 días al Ministerio de Sanidad para facilitar esos nombres a un abogado que los reclamó y al que se le respondió no exactamente esto que dijo Fernando Simón en público, pero algo parecido. Lo que se le ha dicho es que la Ley de Protección de Datos impedía facilitar esas identidades. Pues ahora el Consejo de la Transparencia le dice al Ministerio que esa respuesta carece de pies y de cabeza, porque la información que se le ha pedido no afecta a la vida privada de nadie, y sí afecta a la toma de decisiones sobre salud pública de empleados de la Administración. Este asunto de los expertos fue uno de los episodios más chuscos de la primavera del coronavirus, si ustedes recuerdan. Los dos comités de expertos de los que habló el gobierno. Los dos comités, uno que existió y otro que no. El que sí existió fue el primero. Los científicos convocados por el gobierno de urgencia en el mes de marzo para ver qué medidas había que tomar. Ahí estaban Antoni Trilla, ahí estaba la señora Habana Clocha, ahí estaba el doctor Portela. Estos eran los expertos que todo el tiempo invocaba como fuente de autoridad el presidente Sánchez en sus comparecencias, aquellas en las que nos invitaba a ir a la guerra. Decía, él solo hacía lo que le decían los expertos que tenía que hacer, ¿no? Cuando invocaba la ciencia. Estos eran los científicos y sus nombres sí se dieron a conocer cuando se anunció la creación del comité en cuestión. Luego llegó el otro comité, que fue el comité fantasma, que este fue el de la desescalada. El gobierno pidió criterio a una serie de especialistas para diseñar el plan aquel de las fases, qué criterios había que contemplar, cómo se debía ir abriendo la mano a las restricciones, pero una vez diseñado el plan en cuestión, la participación de esos expertos ya dejó de existir. Aportaron sus ideas y hasta ahí llegó. Y lo que vino luego fue el examen aquel que tenían que pasar las comunidades autónomas para cambiar de fase. Y ahí es donde el gobierno aludía a los expertos, pero sin llegar a explicar nunca quiénes diablos eran esos expertos. En este programa dije yo una mañana que el comité no existía, o sea que era el propio ministerio, con los funcionarios de Fernando Simón, quien tomaba las decisiones, y en efecto eso es lo que luego se supo que era, ¿no? Estos fueron los nombres por los que se le preguntó a Fernando Simón y estos son los nombres que el Ministerio hasta hoy se ha negado a difundir. ¿Pueden ser secretos los nombres de los funcionarios de un departamento ministerial? El dato puede tener mucha relevancia, poca relevancia o ninguna relevancia. Y en este caso más bien va a ser lo último, porque saber cómo se llaman los empleados del departamento de Fernando Simón tampoco parece que vaya a tener mucha. Pero la obligación del gobierno es no ocultar información cuando no hay razón alguna para que permanezca oculta. Aunque diga la vicepresidenta Carmen Calvo que esto del Consejo de ayer de la Transparencia tienen todavía que estudiarlo. Vamos a valorar la resolución que la hemos conocido hoy, vamos a estudiarla. Cuando tengamos una decisión tomada la conocerá públicamente todo el mundo. Hombre, mucha voluntad de transparencia no está acreditando el gobierno, esa es la verdad, ni en esta materia ni en muchas otras. Cada mes el Consejo del Buen Gobierno publica la lista de peticiones que se le han hecho a los distintos ministerios y la respuesta que esas peticiones han tenido. En octubre, de las 92 peticiones formuladas a los ministerios, más de la mitad han merecido o el silencio
o la negativa a facilitar esa información amparándose en la seguridad del Estado o en la protección de datos. En el caso del Ministerio de Sanidad, no ha respondido afirmativamente a ninguna de las peticiones. Suspenso en transparencia. También fue ayer cuando la Fundación Maldita.es difundió la carta que la Comisión Europea envió a los gobiernos nacionales el pasado 3 de abril, explicándoles que no se iba a sancionar a quien bajara el IVA de las mascarillas. En aras de la transparencia, Maldita solicitó acceso a los documentos oficiales de la Comisión, se le ha dado ese acceso y ahí está la carta que el director general de Impuestos de la Unión envía a los gobiernos en abril, confirmándoles que tienen en su mano la opción de bajar el IVA. Por más que aquí la ministra de Hacienda repitiera que hasta primeros de noviembre no había tenido una respuesta. Y tomamos esta decisión una vez que la Comisión Europea nos confirmó por escrito ayer por la tarde, tras la consulta efectuada días previos sobre esta cuestión. Días previos, la consulta, como no teníamos respuesta. El 3 de abril se recibió en el Ministerio de Hacienda la carta esta. Entre el 3 de abril y el 12 de noviembre recaudó la agencia tributaria por este concepto del IVA de las mascarillas un dinerito. Y acuérdase de lo que dijo Adriana Lastra cuando le recordaron en Televisión Española que Italia había dejado el IVA al 0% ya en el mes de mayo. Pues saltándose la ley. Saltándose la ley, dijo Adriana Lastra. ¿Quién? Italia, el gobierno italiano. Que no hacía caso a las directivas europeas. Hombre, se ve que aquella armonización fiscal, la del IVA de las mascarillas, no le resultó atractiva al gobierno de España en abril y por eso la fue dejando hasta que llegó el mes de noviembre y los presupuestos generales del Estado. Hay armonizaciones y armonizaciones. Y aquí cada cual pues se apunta a la que más le conviene. Al vicepresidente segundo le preguntó ayer Carlos Segovia en La Sexta, en el programa de Antonio García Ferreras, si la armonización de impuestos debería afectar también al País Vasco y a Navarra. Que esta es la forma de preguntarle a un líder que predica la equidad fiscal si le parece equitativo que haya comunidades con un régimen fiscal distinto al resto. No solo comunidades que bonifican el impuesto de patrimonio al 100% como hace la Comunidad de Madrid, por tanto no lo cobran, sino comunidades cuyo régimen fiscal entero es diferente al del resto de las comunidades. Se lo preguntó al vicepresidente segundo, por supuesto eludió el fondo del asunto, amparándose en esta evidencia, o casi perogrullada, de que las instituciones vascas y el concierto vasco pues es legal. Es que se ha construido una institucionalidad diferente. En el caso del País Vasco, como en el caso de Navarra, existen una serie de instituciones de las que nos hemos dotado legalmente que tienen una serie de implicaciones, pero es que el debate no se ha planteado por el País Vasco. Sino por Madrid. El debate se ha planteado el debate lo ha planteado ¿quién? Quien plantea los debates los plantea siempre con una intención, y en este caso el debate planteado por el gobierno es el de la armonización, pero acotada. Se trata solo de hablar de la armonización fiscal en un aspecto, que es que Madrid cobre el impuesto de patrimonio. Si no, hay como aclarar los debates para saber hasta dónde quiere uno llegar debatiendo, ¿no? ¿Cuánta armonización le pongo? Preguntarse hasta dónde alcanza el deseo de armonizar fiscalmente nuestro país no es eludir hablar de Madrid y de Díaz Ayuso, es eludir la campaña reduccionista e interesada de los partidos gubernamentales. A ver si va a ser el vicepresidente segundo el que no quiere que se hable nada más que de la Comunidad de Madrid, donde él, por cierto, tiene su residencia. Si piensa que los contribuyentes con más posibles, como es su caso, en rentas así, están pagando pocos impuestos en Madrid, pues tiene en su mano predicar con el ejemplo. Calcule cuánto más debería pagar en impuestos un contribuyente con su renta y con su patrimonio y haga mañana mismo una donación a la hacienda pública. Esto se llama armonización fiscal personal. Carlos Alsina en Onda Cero.